era un laburo bastante agotador, de llamar a las familias que fallecía alguien por COVID. Bueno, en las escuelas pasaron cosas importantes, suicidios y demás. Tenía miedo, por supuesto, pero fue con miedo. Con miedo me animé y bueno, y solté. Y cuando soltás a veces aparece lo inesperado. Bueno, me voy con los pacientes que tengo virtuales y a confiar en la providencia, que sea lo que sea. Esto es lo que estaba necesitando en ese momento también, y ahora que me gusta esto de la paz que hay acá, bueno, la tranquilidad, o sea, la seguridad, muchas cosas que tiene el valle que digo, fue una cosa armada, digamos, pero a la vez siento que se me dio muy rápido, como que fluyó. Yo creo que la voz de mi alma hace mucho que me pedía este cambio de vida. Siempre detrás de un desafío hay una oportunidad. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la banda? Estamos acá en una historia más de música rutera. Llegó a Mina Clavero, tras la Sierra Córdoba. Vinimos a conocer a Sol, ella es psicóloga. Está acá en la zona hace aproximadamente 2 años y es una historia bastante interesante porque es una persona que se animó a cambiar, ¿no? A salir de Buenos Aires. Ella vivía en Caballito, pero no se fue a vivir al medio del monte. No estamos en medio del monte, estamos en pleno Mina Clavero, que es bastante rural, es una ciudad pequeña y el cambio estuvo. Mantiene su trabajo, trabaja online con el tema de la psicología, así que es una historia particular porque hasta ahora siempre habíamos visto esos cambios de vida que son bastante rotundos. Si te gusta este contenido, le podés dar me gusta, compartirlo, comentar siempre con respeto, siempre. Y si querés dar un paso más, abajo tenés el alias de Mercado Pago y el link de PayPal. Y vamos a mostrarte también que por lo general y casi siempre la traba la tenés acá. Si el no puedo está acá. Y con estas historias te vamos a demostrar que podés. Si tenés ganas, podés. Así que vamos a conocer a Sol y vamos a ver qué tiene para contarnos. Sol, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás? Tranqui, ahora con fresquito. Saliendo el sol. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Todo bien? Permiso. ¿Cómo va eso? Todo muy bien. Bueno, la cámara es chiquita, así que hace de cuenta que no existe. Bien. Acá estás, bueno, esta es una casa alquilada. Alquilo acá. Estás alquilando acá y la gran premisa de, digamos, esta charla que vamos a tener, lo diferente hasta ahora es que no te fuiste como un montón de gente, o sea, no tuviste la necesidad de hacer ese cambio radical, de decir, me voy de pleno Caballito, capital, cemento, ruido, al medio del monte. Es algo bastante natural en la gente que decide venirse para acá. Vos te viniste a Mina Clavero. Tenés vecinos por todos lados. Sí. Me vine acá a Mina Clavero desde marzo del 2023. Casi 2 años. Sí, 2 años, 1 año y 9 meses. Bien ahí, bien ahí. Acá estoy alquilando, vivo acá, ¿querés pasar? Dale, vamos a chusmear un poquito. Vamos a ir poniéndole silencio al celular. Dale. Permiso. Si pase nomás. Bien cómodo. Bueno, para vos. Sí, acá vivo sola. Va, sola no, con mi gatita. Bien. Camina. Perfecto. Medio de transporte. Exacto, que en realidad está atrás. Esta es la chuncanita. Ah, miren. Bien, bien. La chuncanita está abajo. Ah, la chuncanita. Compré una porque esta me quedaba chica, está robada 26. Mirá, sí. Que hay mucha cuesta y demás. Pedaleás un poco menos con 29. Y 29 es otra cosa. Perfecto. ¿Vos también hacías actividad, corrías, me decías? Sí, hacía running, corrí 5 años. Corría en calle y en montaña. ¿Viniste acá un par de veces? A correr el 2022, pero antes corrí el cruce, los Andes. ¡Apa! Son 100 kilómetros. Esa no la tenía. 2017. ¡Wow! Y ahí es cuando dije, la montaña me llama. Ahí tuviste como en la cordillera. Sí. Mirá. En realidad fue de Bariloche, pero fue un antes y un después, un cruce en mi vida. Como que es la vida misma en 3 días. Ahí pasó algo. Ahí pasó algo, sí. Bien. Hice el Raíz, que es la del norte, que son 70 kilómetros en 3 días también. Bueno. Y encima te pasó algo en un momento. Yo de vez en cuando tengo que correr por una cuestión de peso, pero
como, nunca lo termino disfrutando. Es decir, es como que lo hago, ¿viste? ¿Cómo se maneja un poco? Mira, yo en mi vida pensé, no corría en el colectivo en ese momento. Y después, a mí me gusta el deporte, y me gustaba el deporte al aire libre, y un día empecé a probar, corría por mi cuenta allá en Buenos Aires. Y después me metí en un grupo y corrí 5 años. Y bueno, se armaban viajes, carreras, tanto como te decía, de calle como de montaña, y le empecé a tomar el gustito. Ah, mirá. Y es como meditar. Sí, es como que no tenés La tiempo. mente está en blanco, o sea, no pensás en nada en ese momento. Y el después, lo que genera, las endorfinas que genera el deporte, es espectacular. Sí, el después está bueno. El después, ¿sabes? O sea, cuesta, es como el auto, ¿viste? Hasta que pones... Y por ahí. Al principio cuesta, el cuerpo, ¿viste? Te duele todo, pero después ya es como que vas en... Ahí va, bien ahí. Y bueno, nada, y el cruce fue un flash, fue un antes y un después, y es cuando dije, siempre la naturaleza también me gustó, y ahí dije, la montaña me está llamando. Bien. Y bueno, y ahí empecé con mis ganas de hacer un cambio de la ciudad a la montaña. Perfecto, vos estás acá, digamos, un lugar para vos. En este momento. Sí. O sea, está buenísimo, hay verde, se ve verde Ya por... las montañas, bueno. Por acá está así, allá está la mucho sierra, verde, está tapado, mucho pero Y ahí está, se pone el sol. está buenísimo. Sí, es muy luminoso, coge aire. ¿Quieres? Acá te muestro el hotel. ¿Este también es consultorio? Acá atiendo también. Bien. En mi casa y ahí trabajo. Perfecto, ahí tenés el rinconcito bien ahí. No se sienten los olores en la cámara, pero hay olorcitos a humerio. Medio, Piecita a full. visita, Bien, buenísimo. muy luminosa, como ves. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y acá el baño. Los alquileres acá son más baratos que en Buenos Aires. Sí. Bueno, vivir en general se tornó... Más. Antes, yo estuve viviendo en Buenos Aires, en Capital, en el 2012, y era mucho más barato el costo de vida allá que acá. Mirá. Y ahora se dio vuelta. No, ahora Estos lugares son mucho más económicos. Lo que es alquileres es mucho más económico, sí los servicios son más caros. Quizás pago en servicio la mitad del alquiler. Entre Luz y todo eso. internet, todo eso. ¿Acá tienen garrafa o llega la red? Garrafa. Bien. Igual los servicios, porque los dueños viven acá abajo, pero van y vienen, están siempre. Comparto los servicios, o sea. Claro, Sí, perfecto. un medidor. Pero bueno, así que acá estoy, en cambio. Es decir, cuando querés encontrar un lugar, lo encontrás. Eso te pasó. El lugar que hoy elijo. Es el lugar que hoy elegís. El lugar que elijo. Perfecto, buenísimo. Bueno, no sé si te parece, vamos a... Vos me dijiste que acá está cerca el arroyito. Sí, tenemos acá a 3 cuadras el río Los Sauces, si querés. Terminamos de charlar allá, si te parece. Dale, vamos. Bueno, mi nombre es Sol, tengo 45 años y soy de Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires. Ahí viví 24 años y después viví 20 años en Capital Federal, en Caballito. Te fuiste para la ciudad de la furia. Fui a la Ciudad de la Furia porque trabajaba y estudiaba allá. Bien. Che, Sol, y nos contaste un poco tu presente. Repito, ¿no? Lo interesante es que no tuviste la necesidad de tener que cambiar de una manera rotunda como para decir, cambié de aire. Porque tu vida, seguís laburando, seguís teniendo tus horarios, estás en un departamento que es mucho más copado que Caballito, me imagino, pero fue más un cambio de aire, ¿no? Viene por ahí. Exacto, venía como buscando un cambio de escenario, digo yo, con este escenario que tenemos acá y bueno, un cambio de aire, sí. Bien, y antes, ¿no? O sea, de toda esta movida, ¿quién era Sol? Bueno, yo soy psicóloga, que trabajaba en educación, en 2 escuelas secundarias. En realidad empecé trabajando en educación especial 8 años y después me pasé a media, trabajaba en gabinete con escuelas de población muy vulnerable y a su vez también tenía pacientes particulares, siempre como aferrada, digo yo, entre comillas, al sueldo fijo, estable, ¿no? A la seguridad que a veces... Es un ancla, ¿no? O se siente... A veces sí, sí. Creo que es como, estoy incómodo, pero tengo lo mínimo. tal cual. Por ahí. Como que uno cree que da cierta seguridad. Bien. Cuando ya eso te empieza a incomodar es cuando uno necesita ahí hacer un movimiento. Y bueno, y post pandemia, nos pasó varios, me estresé bastante en el trabajo, en las escuelas. Porque encima vos laburabas en escuelas con gente de la 1-11-14, me nombraste. Sí, de población muy vulnerable. Bueno, después ya el trabajo pasó a ser virtual, viste, en las escuelas. Era un laburo bastante agotador de llamar a las familias que fallecía alguien por COVID. Bueno, en las escuelas pasaron cosas importantes, suicidios y demás. Y bueno, con el tiempo me fui agotando, que uno no se da cuenta en el momento, y eso es después acumulativo. Y bueno, la pandemia trajo, ¿no?, consecuencias. Y bueno, yo siempre buscando
naturaleza, tranquilidad. Soy media, me gusta estar tranquila y me gusta la paz y la naturaleza. Un Un visitante. visitante tenemos acá. Está lleno de visitantes así por acá. Y bueno, buscando un cambio. Mi hermana estaba viviendo antes acá Tras la Sierra en el 2021 y 2022. Estuvo viviendo de manera temporal en Nono, después en Mina, en el año 22. De marzo a noviembre estuvo acá viviendo. Y yo, post pandemia, venía seguido a visitarla cuando se podía viajar, viste que por momentos no se podía. Bueno, y en ese ir y venir empecé como a armar redes, a preguntar, a comunicarme con gente de salud, a ver si había posibilidades laborales, a buscar alquiler, porque todo el mundo me decía que era difícil conseguir Alquiler fijo. alquiler permanente. Claro. Sí, era complicado, pero bueno, no fue imposible, pude conseguir. Y un día, estando acá de visitas en octubre, yo vine a correr también una carrera, que te conté que antes corría. Por ahora fue mi última carrera en el 2022, corrí acá en Las Rabonas, una carrera de 12 kilómetros en la montaña, todo bien. Y al otro día estaba en una heladería, me esguincé, hice más de un escalón y me esguincé, bueno. Bota de por medio, un mes, estaba acá por pocos días, dije no, bueno, ahí me reangustié porque dije no puede ser, justo acá, qué sé yo estaba de licencia, tuve que tomar licencia laboral, fue todo un tema, bueno, para pedir médico, todo un trastorno allá. Me volví a Buenos Aires con la bota, sola, pero antes de volverme había ido a ver el departamento que hoy estoy viviendo actualmente. Y me acuerdo cuando fui a ver el departamento y vine acá, dije wow, sí. Es acá. Y después como que viste uno bailando las cosas y vos decís, anclé. Dije acá, lo de la bota, lo del esguince. Todo te llegó acá. Me trajo acá por algo. Como que en el momento, viste, uno no entiende claro, por qué sí. pasan las cosas, pero a veces... Uno a veces putea y creyendo que te están llevando para otro lado. Y me trajeron para acá. Y te trajeron para acá. Y bueno, vos estás hablando de más o menos ya cómo encontrás este lugar. Antes quizás de eso, un toque antes. ¿Vos reconocés algún punto bisagra en donde dijiste, esto ya no va más? De esa La parte. vida allá. Sí. Y como te digo, siempre fui muy amante de la naturaleza. Yo los fines de semana agarraba la bici y me iba a la reserva ecológica, iba a parques buscando contacto con la naturaleza y no con tanta gente, difícil en Capital. Y después cuando empecé a correr, sí, ahí en el 2017 que hice el cruce, ahí fue un clic, y un acercamiento a la montaña y dije, la montaña me convoca. Y bueno, fue eso un poco, fue un poco de cansancio laboral, o sea, mucho estrés. Y tampoco era lo que más me gustaba. O sea, yo estaba en educación, pero en realidad no me gustaba la clínica. Estaba en educación por lo seguro, digo, por el sueldo fijo. Claro, sí, lo que hablábamos antes. Pero a mí lo que me gustaba era el consultorio. Pero nunca me animaba al 100% porque vivía sola, alquilaba allá también. Y bueno, es como que es más inestable el tema de la clínica. Pero sin embargo, cuando vine acá y solté allá, porque yo renuncié a los laburos allá, dije, bueno, me voy a dedicar a lo mío, a lo que me gusta. Y se me abrió así el panorama. Bien. O sea, me acuerdo cuando llegué, hay gente que me dijo, el valle o te recibe o te expulsa. Ah, bueno, sí, esa es una clásica. Y a mí me recibió así, porque me empezaron a llegar derivaciones de pacientes de Buenos Aires, Bien. trabajo de manera virtual. Bueno, vamos a dejar, ya que estamos, el Instagram, datos tuyos, para que la gente se comunique con vos. Y algo muy recurrente, nos pusieron música al palo, nos vinimos para acá y nos pusieron música al palo. Vamos a tratar después de sacarlo digitalmente. Encima música re linda. Todo este proceso, ¿cómo llevaste, no sé, capaz que no estuvo, pero cómo llevaste el miedo? Porque el miedo sabe ser un compañero recurrente. El miedo estuvo, yo creo que siempre está. Tenía muchos miedos sobre todo al tema laboral y de conseguir un lugar para vivir, pero más que todo el tema del trabajo. Miedos hubo y no fue sin miedo, tenía que ser con miedo. Bien. A mí me gusta como a veces desafiar esos miedos, ¿no? Y bueno, si cruzaste la cordillera, o sea, estás un poco, te viene el miedo y no sos de salir corriendo, agarrás un palo y lo encarás, sí, o algo más o menos así. Me gusta un poco desafiarlo. Sí, desafiarme, ¿no? Digo, porque a veces los miedos, obviamente, el 90% están acá, están ahí. Son reales. Claro. Y bueno, sí, muy loco. Tenía miedo, por supuesto, pero fue con miedo. Con miedo me animé y bueno, y solté. Y cuando soltás, a veces aparece lo inesperado. Te das cuenta como que tuviste la lucidez, ¿no? Que un montón de gente siempre recibe el llamado, pero deciden quedarse en la zona de confort. Claro. Que no es tan confortable después de todo, pero ahí está el sueldo. Bueno, lo voy a decir creo que por tercera vez. Vos no te viniste acá a hacer una huerta orgánica. Seguís haciendo lo que hacías allá. Es decir, se puede cambiar manteniendo lo que hacías. Eso está buenísimo. Sí, total. Inclusive mejor, porque una de las cosas también muy lindas que me pasó acá
es el tema laboral, porque yo en realidad laburaba en escuelas y no era lo que más me apasionaba. Me apasionaba el consultorio. Y acá me dedico exclusivamente a consultorio, a clínica, de manera virtual y un día atiendo también presencial, pero es lo que más me gusta y siempre me gustó. Pero vos fíjate que estando allá, el miedo me ganaba, o sea, no podía vivir de eso solamente, porque Claro. no voy a poder pagar el alquiler, no voy a poder, o sea, como que tenía muchos miedos, muchas trabas. Y acá, sin embargo, solté el sueldo fijo y dije, bueno, abundancia y creer en uno también, ¿no? Que venga. Y así fue. Yo también soy, bueno, aparte soy psicoanalista y estoy especializada en psicología deportiva. A mí siempre me gustó el deporte, por eso Sí. corría y bueno, y la psicología. Y ahí fue como que junté dos pasiones. Y cuando venía acá, viste, de visita y todo, hay mucho deporte acá en el valle. Sí, sí. Mucho, bueno, running, bici y demás. Pues se hacen varias carreras así importantes. Carreras, bueno. Y como que también eso me convocó y me gustó de venir acá, ¿viste? Como que dije, ¿viste? Cuando te visualizás, me veía como laburando acá, o sea, ¿Crees en la energía? sí, O sea, ¿crees en que para que las cosas sucedan hay que visualizarlo primero? sí, total. Yo creo que somos energía también Sí, sí, bueno. y creo en la energía, claro que sí, pero uno tiene que visualizar las cosas y creer también, ¿no? Hay cosas que soltar un poco el control, que eso es fundamental. Creer en uno, ¿no? Y creer en el universo y en la abundancia y que las cosas suceden cuando soltás. Yo creo que por eso digo, ya solté 2 trabajos, renuncié, pateé el tablero, como se dice en criollo, y me vine sin nada seguro, porque yo había venido, cuando venía para acá de visitas, me dijeron que había posibilidades de trabajar en un centro de salud. Bueno, hablé en ese momento con la ex secretaria de salud y me dijo, sí, venite, hay laburo, pero no sabía ni cuántos días, ni cuánto, ni cómo, ni dónde. Bueno, me voy con los pacientes que tengo virtuales y a confiar en la providencia, que sea lo que sea. Y así fue, yo vine sin saber qué laburo me esperaba y arranqué a trabajar en un centro de salud, acá en la MUNI. En abril, yo vine en marzo del año pasado y en abril arranqué en este Al centro toque. de salud. Al toque. Y estuve trabajando unos meses, hasta agosto. Fue una linda experiencia, pero bueno, después me surgieron más pacientes de manera particular y bueno, la verdad que económicamente me convenía más, me gustaba más y renuncié al centro de salud. Tomá. Sí, Bien. fue un año muy intenso el año pasado, o sea, me vine en marzo y pasaron muchas cosas. Muy bien. Estación, laburo nuevo, después dejé, o sea, muchos cambios, pero bien lindo, o sea, eso me abrió puertas también, ¿no? O sea, vine con esta posibilidad de laburo, pero nada seguro, o sea, por eso digo, me tiré a la pileta posta, pero bueno, confiando en que algo iba a suceder. Bien, la confianza es fundamental. Sí. Como dicen, el universo, si crees que podés o que no podés, de cualquier manera tenés razón. Tal cual. Y yo creo que después se acomodan las cosas, ¿no? O sea, Claro. y siempre pensar de última qué es lo peor que te puede pasar. Y bueno, de última me duele, qué sé yo. No sé. Y no, y bueno, llegué y empecé esto, a decir, wow, sí, esto es lo que estaba necesitando en ese momento también y ahora que me gusta esto de la paz que hay acá, bueno, la tranquilidad, o sea, la seguridad, muchas cosas que tiene el valle que están buenas. Y hoy, como dije antes, es el lugar que hoy elijo para vivir. O sea, está abierto, podés seguir viaje en algún momento. Sí, me gusta mucho viajar y bueno, y veremos dónde me llevará. Es un poco también la ventaja de no tener una tierra y no tener una casa. Eso a veces está bueno, la ventaja de alquilar, digamos, ¿no? De decir, bueno, me permite, soy muy amante de la libertad también, y me permite esto de moverme donde quiera. Otros proyectos siempre hay, a futuro, pero no sé. Por ahora es el lugar que elijo, me gusta. Bien ahí. Sí, un cambio de vida de 360 grados. No, olvídate. Y aparte, bueno, siempre hay como una cuestión recurrente de que, con plata haces lo que quieres. Sí, bueno, obviamente, ¿no? Hay gente que tiene mucha plata y es infeliz, pero con plata seguramente haces un montón de cosas. Ahora también, la vez pasada dijeron, la excusa económica es la primer puerta de escape para los cobardes. Me dijeron en un comentario. Eso me quedó. Es cuestión de poner el foco, de confiar y de accionar. Tal cual. Porque yo creo que siempre excusas va a haber, ¿no? Digo, la mente a veces nos traiciona bastante y no se pone excusas. Pero yo creo que cuando el deseo realmente es fuerte y uno quiere hacer un cambio, un movimiento, lo haces. Y saber que no es sin miedo, ¿no? Digo, o sea, eso es parte también, o sea, es una emoción que va a acompañar y bueno, el tema que el miedo sea como motor, ¿no? Que te ayude a avanzar, a caminar, no que te paralice. Cuando el miedo te Como el paraliza, aikido, digamos. Claro. Hay que usar a favor, digamos. usar las emociones que justamente vienen a decir algo, a favor, ¿no? Y bueno, por supuesto que todo lo nuevo y la incertidumbre da un poco de vértigo, de adrenalina, de miedo, pero bueno, hay que apostar también. Claro.
apostar y también proyectar y crear, ¿no? Porque no es nada es ideal ni fácil, o sea, yo vine buscando, averiguando, armando redes, hablando con gente. Digo, fue una cosa armada, digamos, pero a la vez siento que se me dio muy rápido, como que fluyó. Le dije, vine a correr, me esguincé, en octubre del 2022 consigo la casa en noviembre y en marzo del 23 ya estaba acá, o sea, 4 meses tuve que acomodarme, dejar un departamento donde vivía, dejar laburos, hacer kinesio porque estaba con el 15, o sea, fueron duros y fueron como... Y encima sola vos. Sola, me vine sola, sí. Allá tengo muchos afectos, amistades, familia, que es lo que a veces, lo que más extraña es eso, o sea. Pero voy cada tanto, el año pasado viajé 3 veces, este año también, o sea. Pero la verdad que ya bastante adaptada, conociendo gente nueva acá, armando redes. Bueno, sí, se puede, cuando uno quiera realmente. Bien ahí. Es animarse y bueno, como decíamos antes, ¿no? Las trabas están muchas veces en la cabeza. Sí, bueno, eso empecé a decirlo en las introducciones de los videos ya hace 3 o 4 videos que, bueno, siempre digo, che, hacemos esto para que también vean que si vos decís, ay, yo no puedo, bueno, hacete cargo. O sea, vos estás trabando tu historia. Porque poder puede todo el mundo. Poder podés. El miedo, bueno, fíjate, ¿no? También. Saber que cuando uno toma decisiones se gana algo y también se pierde. Y a veces no se Esa es quiere buena. ganar nada, ¿viste? O sea, también es como aprender a perder y a ganar y a dejarse sorprender, ¿no? Porque a veces queremos tener todo bajo control. Bueno, vos perdiste el sueldo fijo, pero creo que ganaste en tranquilidad. Total. Y encima es como una rueda media loca, porque lo que te daba tranquilidad antes era el sueldo fijo. Tal cual. Pero no estaba tan feliz haciendo lo que hacía. Digamos. Claro. Bien me gustaba, pero ya lo último ya estaba quemada, no me hacía feliz. Y a la larga, por eso digo, siempre me gustaba la clínica, el consultorio, y no apostaba porque me consumía tanta energía en las escuelas que estaba agotada y no podía dedicarme a eso al 100. Y acá vine y sin embargo se me dieron un montón de... Empezaron a surgir derivaciones, porque digo, qué loco. No me pasaba allá y me pasa acá. Y ahí cuando dije, para mí esto de soltar. Me animé a soltar, digo, a renunciar. Aparte de sentir de otra manera y vibrar de otra manera. Y haciendo lo que me gusta, o sea. Ahí es cuando digo, claro, esto es lo que yo quería. O sea, yo desde la pandemia ya empezaba a laburar virtual y bueno, eso me gustaba y puedes laburar. Bueno, sirvió, ¿no? También para mostrar que antes se hacían un montón de cosas al reverendo Pepe. O sea, porque vos empezaste a laburar virtual y dijiste, mirá, no es necesario capaz que toda la otra... Total. Y aparte te abre más a poder laburar con gente de todos lados, de todo el mundo. O sea, yo tengo pacientes de todo el país, de afuera, o sea, es como que es maravilloso. Eso es una de las cosas buenas para mí que la pandemia nos... Bien. Y sí, tuvo su lado positivo. Hay un montón de gente que descubrió un montón de... Bueno, nosotros acá la pasamos genial, pero bueno, gente como vos, che, yo no quiero estar en el medio del cemento y más si encima estabas encerrada. No, ya se padeció. Y bueno, mucha gente yo creo que decidimos hacer un giro después de esos años de crisis, digo yo, y crisis siempre es crecimiento, ¿no? Y a veces uno no la ve en el momento, porque vos decís, pucha, ¿por qué me está pasando esto? Pero después como que, por lo menos yo voy hilando todo, esto me pasó para esto, para esto y para esto. ¿Eso es algo que empezaste a ver ahora, el tema, digamos, de entender cómo las cosas se dan como se tienen que dar? ¿O antes tenías la teoría y no lo podías ver? No sé si me explico la... Sí, te entiendo. Yo creo que acá es un viaje, digo, ¿no? Venir acá el valle te conecta, a mí me obligó a conectarme con un montón de cosas que allá no conectaba, sobre todo con uno mismo, ¿no? Con el silencio también. Al principio ese silencio, digo, yo me aturdía, era un flash. Bueno, olvídate. Era un flash, o sea, yo... Eso creo que es lo peor que pasa cuando llegas acá, de un lugar como... Costaba acostumbrarse y bancarse ese silencio, yo que acá vivía en pleno ruido y de golpe, esto, pajaritos, digo, ¿y ahora qué? Y eso yo creo que te va abriendo, te va como expandiendo, vas viendo las cosas desde otro lugar, desde otra perspectiva. Y... sí, quizás antes lo tenía más en la teoría y ahora lo pude ver porque se me presentó en el venir acá, en lo real, en el vivir y decir, wow, como cuando uno suelta los miedos, yo tenía y los tenía muchos, esto de la seguridad, sobre todo de la estabilidad laboral, de lo fijo, que nada es fijo, lo único permanente es el cambio. Claro. Cuando soltás eso, de golpe... abundancia, ¿no? Y creer, qué sé yo, a mí me presentó, y bueno, creer y crear, también uno lo tiene que, ¿no? Y en esto... No hay que sentarse a meditar solamente. Es mágico, ¿no? Hay que accionar. Hay que accionar, pero también creer en uno y en abundancia, ¿no? Y que existe, digamos, cuando uno se anima a escuchar como la voz del alma, ¿no? Yo creo que la voz
mi alma hace mucho que me pedía este cambio de vida. Tuve otros intentos fallidos que no llegué a vivir, pero siempre como buscando mi lugar en el mundo, ¿no? Hoy digo, es este. No sé si existe el lugar en el mundo, si todos tenemos un lugar en el mundo. Hoy es mi lugar en el mundo, hoy. Es que, bueno, no sé, posibilidades como personas hay en el planeta, de cosas, de caminos y de cómo recorrer los caminos. Están aquellos que te dicen, yo siento que cuando entré a esta tierra encontré mi lugar en el mundo, y también, bueno, Gustavo, uno de los primeros videos de charla, que me dijo, yo no tengo raíces, tengo piernas. Me encantó. Bueno, yo siento un poco eso, que no tengo raíces. O sí las tengo, pero no me cuesta anclar y decir esto. No, me gusta como el movimiento para mi salud, o sea, no. Nada es fijo, y antes yo era muy en algunas cuestiones más estructurada y lo fijo justamente me costaba soltar. Y ese fue un aprendizaje para mí. Perfecto. Darme cuenta que lo único permanente es el cambio. Che, y hoy, después de casi 2 años de estar acá y de estar viviendo lo que vos co-creaste, ¿hay sueños? Y siempre también tuve las ganas y el deseo de tener la experiencia de vivir en otro país. Ah, bien. No lo descartes, es una opción. Por ejemplo, me gusta mucho viajar, siempre fui muy viajera. Y bueno, por eso digo, hoy estoy acá, mañana no sé. Pero bueno, eso puede ser un sueño posible de acá. Cuando se dé. No cuando se dé, sin apuro y sin tiempo tampoco. O sea, hoy. Che, una pregunta que a ver si viniera un hada y te dijera, che, mirá, tenés la posibilidad de volver a vivir. ¿Caminarías el mismo camino? Sí, a pleno. Me gusta la vida que recorrí hasta acá. Por supuesto que hay cosas que a veces estarían bueno picarlas, capaz, pero no, o sea, yo creo que todo fue... Bueno, pero si todo es como te dicen en Volver al Futuro, modificás una cosa y modificaste Claro, no, por eso todo. a mí me gusta la vida que he construido. Bien. Porque, bueno, soy muy amante de la libertad, pero también me gusta el compartir, o sea, tengo esas dos facetas, ¿no? Digo, mi vida es un acuario que es medio libre. Estar en movimiento no es que no tenés... Porque no tengo nada que me ate, también por Claro, eso me fue... exacto. Sí, fácil, porque nada es fácil, pero quizás me resultó más llevadero, digo, hacer un cambio de vida, porque no tengo hijos, no tengo algo que... Nada que me... Pero siempre uno también se puede encontrar cosas que lo aten, ¿no? Digo, ese momento en el trabajo. como vos quieras. Creo que te dicen de arriba, che, ¿a qué te querés anclar? Tal cual. Las cosas más insólitas y la gente es como que, no, de acá no me puedo mover porque, no sé, por lo que se te ocurra. Sí, volverías a caminar el mismo camino. Creo que sí, me gusta lo que hasta donde llegué hoy. Y si tuvieras la posibilidad de encontrarte con Sol 30 años atrás, ¿qué le dirías? Esto de que nada es fijo, que sea más flexible en ese momento, quizás antes no lo era. Y que mientras haya vida, hay oportunidades y hay posibilidades. Esa, bien ahí, bien ahí. Es importante esa, ¿no? Sí, porque yo también tenía antes, que también las tengo, ¿no? O sea, y son necesarias las estructuras, digo, pero creo que antes, cuando era más joven, tenía más estructuras en algunas cuestiones. Y yo diría eso, ¿no? De ser más flexible, como yungo, ¿no? Más Bueno, cosas que se aprenden... con los años y con la vida. Claro, ¿no? Rompiéndose, porque al final de cuentas uno es rígido, la vida te rompe y entonces aprendes a ser flexible. Y pasan cosas también que ayudan. O sea, la vida te rompe como si pasan cosas, y me han pasado cosas con todo ser humano, digamos, ¿no? Porque a veces también está ese cosa. Yo creo que acá no hay ningún ascendido, ¿no? No, por supuesto, pasan cosas y... Se apaga la cámara y seguimos viviendo. Pero viste que también está el mito de que el psicólogo, no sé, como si fuese... El psicólogo nos pasan cosas. No, bueno, a todo, yo qué sé. Yo estoy en esta porque me encontré muchísimo más en un lugar de muchísimo más confort hablando de esto que mostrándote cómo amasaba un par de pizzas viajando en el motorhome. ¿Me? Y antes era, si vos mirás mi video, era reputeador. Hay un montón de gente que evidentemente no mira para atrás los videos y me conoce de esta etapa y se debe pensar que yo no sé en dónde estoy, pero seguimos siendo humanos. Seguimos Eso siendo nos humanos. ayuda también a crecer, ¿no? Y a seguir caminando, digamos. O sea, tomar eso como desafíos, no como errores, las cosas que a veces nos cuestan más. Son desafíos, y detrás de desafíos hay oportunidades. Ahí va, otra buena. Siempre detrás de un desafío hay una oportunidad. Lo podés ver de la forma, otra vez, lo podés ver como vos quieras. Exacto, ¿no? Que a veces capaz que uno en el momento no la ve como una oportunidad, pero si mirás un poquito más allá, siempre está la oportunidad. Claro. A veces depende de los lentes que nos ponemos, ¿no? En definitiva, vas a llegar a ver que era lo que tenías que pasar para llegar al momento en el que estás. Sí, y tiene que ver con aprender, que también me costó, ¿eh? Algo que tiene que ver con mi profesión y me encanta, que es escuchar. Pero quizás me costaba escucharme. Entonces aprender a escucharse uno. Escucharse no con tanto con esto, ¿no?
No, Ah, olvídate. la voz del corazón o del alma, como lo quieras llamar, ¿no? Cuando algo no te resuena o cuando algo te resuena. Entonces, si algo Pues la cabeza, yo no sé nada de psicología, yo es como que... Pero la cabeza tengo la sensación de que si vos le das rienda suelta a la cabeza, te mata, pero te mata literal. No hay una cabeza que sea empática o que vos no la tengas que de repente redirigir de alguna manera. Si vos le das rienda suelta, te va a dar todas las posibilidades habidas y por haber para tirarte abajo del tren, Tal cual. para que te enferme. es el único control que uno tiene sobre nosotros mismos, poner ese punto en la cabeza, digamos. O sea, ahí está también como uno lleva esas riendas de esa cabeza, digamos, también. Más, un montón de cosas, ¿no? De factores, historias y demás. Pero sí, cuando uno se deja llevar más por lo que a veces siente, ¿no? Digo, más de instinto, de la pulsión, si querés, hablando más psicológicamente, es como que está bueno escuchar eso. Sí, más vale esa que voz sí. interior, ¿no? Más sí, de la intuición, si querés. Sí, la intuición. No tanto la razón. Más cuando en decisiones así, veces tan grandes, hay cosas que no las tienes que pensar mucho. Como que si las pensás mucho, no las haces. Claro. Porque siempre la mente te va a poner excusas, trabas, miedos. Ahí está. En eso es el ego, ¿no? Digo, que te va a poner ahí pum, 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 trabas. Bueno, está, depende de uno, de cómo también, si escucha esa voz o escucha la voz de la intuición, de, a ver, boca, que me llama. Bien. Y ya Muy que- poco. Y sí, ya que estamos en esta, bueno, llegando quizás a la última que siempre digo que es personal a la gente que está mirando, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, vos, ya 2 años y con esta historia particular de no tener que haber necesitado meterte en el monte. No, vos seguiste haciendo lo que te gustaba y estás en una ciudad chica, pero es una ciudad. ¿Qué le podría decir a la gente que tiene la pulsión de ay, 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 pero que está lidiando con la cabeza? Ujú. Bueno, que escuche más a su intuición y que se anime, que sí, se puede, cuando uno realmente quiere algo, se puede lograr, cuando el deseo es fuerte, y escuchar eso, la voz interior, ¿no? Y sabiendo también que no va a ser sin miedo, que el miedo va a estar, O sea, es normal. es normal. Son movimientos no fáciles de tomar, por supuesto, pero en algún momento el salto lo tenés que dar, en algún momento tenés que dar un paso y otro, y bueno. No al vacío, ¿no? O sea, siempre con una visualización, una perspectiva, una programación que sea mínima, la que cada uno considere. Claro. Pero claro que se puede. Con un deseo fuerte es por ahí. Hay que escucharlo y darle bola y bueno, seguir eso. O sea, si empieza a aparecer algo, en definitiva es porque de algún lugar algo que empatiza con nosotros me está diciendo, Es por ahí. viene, hay que hacer algo, por lo menos. Es lo que te empuja a moverte, el deseo. O sea, el Viene ahí. deseo nos empuja la falta, ¿no? Como se dice. O sea, darle lugar a eso. Cuando ya queremos taponar y todo, ¿no? Como, no se puede. O sea, darle lugar a la falta es darle lugar al deseo. Decir, bueno, esto, tomo una decisión, algo voy a perder. Pero también puedo ganar mucho más de lo que creo. Claro. O sea, como que cuando uno toma decisiones se gana y se pierde. Bueno, ¿qué estás dispuesto a ganar? ¿Qué estás dispuesto a perder? Y también confiar, ¿no? Confiar en uno y en el universo, en lo que quieras creer, pero confiar en soltar un poco y control. La vida a la larga es incertidumbre todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pensás que la tenés clara, pero aseguro se lo llevan en cana todo el tiempo. Bien ahí. Bueno, Sol. Gracias. Ah, qué buena onda. Se dio. Buenísimo. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Buenísimo. Gracias.